Bueno, para empezar a hablar sobre el aire en la cavidad pleural, primero vamos a tener que reconocer su anatomía. Entonces, la pleura es una estructura que está tanto adosada como a la pared costodiafragmática y como al pulmón. La pleura se divide en dos. Está la pleura parietal, que es la que recubre básicamente el interior de la cavidad torácica, el mediastino y también el diafragma. Y la otra pleura es la visceral, que básicamente es la que recubre como tal al pulmón y también va entre las cisuras pulmonares. Entre estas dos pleuras existe algo que es llamado el espacio pleural, que básicamente es un espacio virtual y pues es allí donde reposa como el líquido seroso. La pleura normalmente no es visible, pero lo que sí podemos ver es que entre las cisuras pues podríamos reconocer a la pleura visceral. La pleural, que también es llamado como neumotórax, vamos a tener ciertos parámetros que nos van a permitir identificarlo mejor en una radiografía. Entonces, en esta imagen podemos observar 5 puntos en los que pues van a ver ciertas cosas específicas que nos van a ayudar a ver el neumotórax. Entonces, en el número 1 vamos a ver una línea que es fina y es definida, y esta es producida por el margen externo de la pleura visceral, la cual presenta el límite del pulmón separado de la pleura parietal. En el número 2 vamos a ver que la parte superior de la línea se incurva o se gira hacia el ápex pulmonar. En el número 3 vamos a ver que hay una hiperclaridad, que esto es debido al espacio interpleural. En el número 4 vamos a ver que va a haber un desplazamiento del mediastino debido al neumotórax, y además podemos ver un aplanamiento de la curva diafragmática. Y en el número 5 vamos a ver que puede haber ausencia de los vasos entre el límite del pulmón y la pared torácica. La apariencia radiológica del neumotórax depende de la posición del paciente. En la radiografía de tórax, en la proyección postero-anterior, el neumotórax se ve como un área radiolúcida, avascular y en la periferia. No respeta la distribución lobar y está delimitada por la pared torácica y por una delgada línea radioopaca paralela a la pared torácica, que corresponde a la pleura visceral. Aparte, también tiene bordes bien definidos y ángulos obtusos. Por otra parte, en la tomografía computarizada, el neumotórax se ve como un área hipodensa en forma de semiluna hacia la pared anterior del hemitórax y delimita también con la pared torácica y con la pleura visceral del pulmón. Hay que tener en cuenta si el paciente está en bipedestación o acostado al momento de la toma de la imagen diagnóstica. La realización de una radiografía posterior anterior en bipedestación y en inspiración es lo más óptimo para el paciente, debido a que facilita la identificación de pequeños neumotórax. em, si las condiciones del paciente lo permiten, se realizará una radiografía postero anterior en inspiración, y se utilizará la proyección lateral pues en aquellos casos en los cuales es necesario esclarecer pues una alteración observada pues, en la placa. También se debe tener en cuenta que en los casos en los cuales existe pues inmovilización cervical por causa de un trauma de tipo agudo, se recomienda realizar una radiografía de tórax anteroposterior en posición de cúbito supino o sentado, para la facilidad del paciente y para que no hayan molestias. La posición de cúbito supino tiene una menor sensibilidad para el diagnóstico que la bipedestación. Sin embargo, es una posición que se usa para diagnósticos de neumotórax pequeños o para pacientes que tienen daños muy grandes por la patología, y que se les imposibilita tomar una imagen de pie. Los signos radiológicos que se deben tener en cuenta en la patología de neumotórax son la línea pleural. Esto se da como consecuencia pues del encapsulamiento del aire en la cavidad pleural. Se pueden delimitar los bordes claramente por el aumento de la presión en estas dos estructuras, la pleura visceral y la parietal.
La ausencia de trama vascular pulmonar distal, esto es debido a que el paciente, como está cursando con una patología donde se aumenta el oxígeno, bueno, el aire en la pleura, al momento de tomar la radiografía no se puede distinguir las otras estructuras vasculares por la predominancia del aire. El desplazamiento de las fisuras interlobales hacia el pulmón colapsado, entonces claramente como uno de los pulmones está pues en un estado deficiente, lo que va a hacer es que va a haber un movimiento de las fisuras como consecuencia de intentar como equiparar el desplazamiento, ¿sí? O sea, como que el pulmón al colapsarse, las fisuras se desplazan para permitir tener una expansibilidad y distensibilidad que el pulmón desea alcanzar para poder realizar la respiración. La agrupación de las estructuras broncovasculares es el signo más precoz que encontramos en el paciente, y el signo del doble surco, que es la presencia de aire en ambos lados de la pared. Podemos encontrarlo más precisamente en la parte de la base pulmonar hacia el hemidiafragma, se puede ver el doble surco. El signo surco profundo refiere la lucidez del ángulo lateral costofrénico en un paciente en decúbito supino, pues claramente en la patología neumotorácica. El aire pleural libre, por lo general, pues se localiza en la porción más anterior y medial de la cavidad pleural. Esto normalmente ocurre en bases, dando lugar a los siguientes signos, entre ellos unos que ya había nombrado anteriormente. El aumento de la radiotransparencia del hemitórax entero, esto sea como disminución de la densidad pulmonar con o sin pérdida de la trama broncovascular, como nombraba anteriormente. El signo del surco profundo en los ángulos costofrénicos, la visualización del receso costofrénico anterior, y la mayor definición del contorno mediastínico y del diafragma ipsilaterales por aumento de las presiones, que genera un mayor pronunciamiento de estructuras anatómicas que antes no tenían como tanta visibilidad. La delineación de la línea de unión interpleural anterior o la línea mediastínica anterior se puede ver, esto se ve normalmente pues en ultrasonido, podemos tener como una mayor distinción, pero también se puede ver en la radiografía. El neumotórax se puede clasificar como traumático, no traumático e iatrogénico. El neumotórax traumático es el más frecuente y se puede subdividir en neumotórax por trauma torácico abierto y por trauma torácico cerrado. Por otra parte, el neumotórax no traumático o espontáneo es mucho menos frecuente que el traumático y ocurre generalmente en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar o sistémica predisponente. También hay líneas que cruzan el tórax y pueden simular un neumotórax, como por ejemplo son vías venosas centrales, ropa, pelo y pliegues cutáneos. Entre las causas de un neumotórax no traumático o espontáneo, podemos encontrar ejemplos como un enfisema bulloso, un síndrome de Marfan que lo puede ocasionar, el asma, la linfangioliomatosis pulmonar o un quiste pulmonar, entre otros. En el neumotórax por trauma torácico abierto pueden haber causas tales como la herida por arma cortopunzante o herida por proyectil de arma de fuego. También hay que tener en cuenta que si estas heridas han afectado al paquete vascular, el neumotórax dejará de ser un simple neumotórax a tener también un hemotórax o ser ambos combinado. Y el neumotórax por trauma torácico cerrado puede ser causado ya sea por una fractura costal, una ruptura alveolar o un desgarro pleural. Bueno, ahora vamos a traer dos ejemplos sobre casos de neumotórax. El primero es sobre una paciente femenina joven quien, además de cursar con un segundo embarazo intrauterino, también cursaba con neumotórax. Y como segundo ejemplo de neumotórax traemos el caso de un paciente masculino mayor que es fumador y que básicamente acude al hospital por presentar dolor torácico que asocia a disnea, y al momento de la radiografía se puede apreciar la presencia del neumotórax.